Bueno, llegamos a Tandil, un nuevo episodio acá en Crónicas de las Iglesias Evangélicas en Argentina. Otra vez en Tandil, sí, porque vinimos y hicimos mucho contenido. Así que hoy visitamos a Iglesia Peniel, acá en la ciudad del salamín, del queso, de la cultura, pero también del crecimiento de la Iglesia Evangélica. Bueno, les dije que llegamos a Peniel y esta plazoleta lleva el nombre de Teófilo Espiga, pastor fundador de Iglesia Peniel en Tandil. Hoy vamos a ver que la iglesia evangélica no solamente sirve en lugares como estar encerrados, sino no sirve solamente en lugares como la calle. Vamos a encontrar que a través de un gimnasio, a través de un vacunatorio, a través de distintos espacios de la sociedad también se puede hacer influencia. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿Bien? Esteban, ¿cómo andas? Estamos en la iglesia Peniel, ahí atrás está la iglesia, pero me vine a la plaza y me encontré con una piedra que dice pastor. ¿Por qué un pastor tiene una piedra, un mármol, y tiene una fecha y dice la municipalidad de Tandil a Teófilo Espiga, pastor que trabajó por la paz espiritual de los tandilenses? Contame de Teófilo. Bueno, y lo firma el intendente municipal. Y lo firma el intendente. Es un poco, yo creo que este es por ahí, simbólicamente, el reconocimiento de un legado y de un trabajo que se hizo por la ciudad fuertemente de la mano de Teófilo. Teófilo fue el pastor fundador, casi te diría, de la congregación, donde trabajó toda su vida y dio su vida en la congregación. Falleció en el 2012. Ajá. Pero bueno, ahí entró todo un trabajo fuerte que hizo en la comunidad, trabajando, digamos, teníamos lemas y salíamos a la calle directamente a trabajar con la sociedad, meternos en los diferentes espacios, digo, desde los comedores hasta acciones con la juventud, con los chicos, con las adolescentes. Y esos vínculos empezaron a cruzarnos con la municipalidad y con diferentes actores sociales que hoy tiene la ciudad, y empezamos a ser referentes en esos espacios y en esos lugares sociales, al punto de que, bueno, ya después empezamos a ser consultados y empezamos a tener influencia en la toma de decisión a nivel municipal de diferentes acciones que, bueno, la municipalidad en ciertos momentos arma mesas en donde convoca gente, y en este caso Teófilo empezó a ser uno de estos convocados para como dice ahí, nada, velar por la cuestión espiritual de la ciudad. Claro, porque yo me imagino, y me ha tocado recorrer algunas ciudades y este proyecto Crónicas irá a recorrer Argentina, pero quiero ver si algún pastor tiene una plaza y tiene una piedra. Va a ser un objetivo de los videos. Ahora, lo que me queda cuando conocí la historia de Teófilo y googleé, encontré muchas noticias de él involucrado en cosas puntuales de la sociedad, pacificando, acompañando, aconsejando. Eso que quedó como, quizás era su ADN que lo trasladó a la iglesia. ¿Cómo ustedes lo viven desde hoy, 2026, como resultado de lo que sembró Teófilo, pero ustedes haciéndose cargo de ese legado hacia adelante? Bueno, nuestra generación fue totalmente influenciada por esas... Crecieron con él. Crecimos con eso y con esas intervenciones, como bien vos decías, en momentos cruciales. No sé, recuerdo un momento con el campo y una crisis grande que tuvo la Argentina en el campo. Bueno, uno de los 3 oradores que hubo en esa manifestación masiva de la ciudad fue Teófilo, en donde planteaba la pacificación de ese sector, ¿no? De que se alineen un poco los sectores, que busquen la paz, que busquen el bien común. Digo, y todas esas cosas a nosotros a esta generación, nos fue marcando, y nosotros quizás continuamos un poco con ese legado y con esa intervención en lo social, hoy en lo político también, en diferentes espacios, en lo educativo, digamos, y muchos de ese liderazgo que había en ese momento, bueno, al ver eso y al ver esos ejemplos de vida, hoy nos toca transitar a nosotros por esos lugares, y bueno, tratamos de llevar, nada, por supuesto el nombre de Dios y de Jesucristo en alto primero, y después también el legado de los que fueron nuestros antecesores. Un consejo de Teófilo que te acuerdes, algo que él te dijo, compartió, que dijo, es por acá. No, él siempre decía,
primero tenía muchos conceptos. Me acuerdo de uno rápido que era, no sé, salvar a un niño era salvar una vida. Entonces él decía, busquemos a la niñez, a la juventud y a los adolescentes, porque hay un futuro asegurado, hay una familia asegurada. Eran los grandes desafíos, por eso a nosotros jóvenes en ese momento nos motivaba a que nos metamos a transformar ese primer anillo, si querés. Claro, porque él sabía que si ahí había una vida espiritual, si había una vida sana, había familias sanas y vidas espirituales sanas en el futuro. Total. Que fue parte de algo de que creo que nos marcó y nos marcó mucho. Qué lindo. Bueno, vamos a seguir recorriendo Iglesia de Peñiel. Abrieron las puertas, así que vamos a tener que entrar. Marco, estamos ya dentro del templo. ¿Por qué es tan grande? ¿Cómo es que tienen un predio tan grande? ¿Es una manzana? Es una manzana que, bueno, que estábamos buscando cuando la iglesia empieza a crecer. Fuimos a un cine, que era el Cine Alfa, y bueno, y ahí íbamos y armábamos los domingos teníamos que subir hasta arriba, tener que armar todo eso y desarmar, bueno, y lo estuvimos haciendo casi por un año. Y bueno, nada, como que no funcionó, creció mucho, pero volvimos después al lugar donde estábamos, que era allá en Machado 220, y teníamos reunión a la mañana, a la tarde, agrandamos un poquito, y bueno, orábamos por un lugar, y resulta que viene toda la campaña de Anacondia, la primera vez que vino Anacondia, que duró... ¿Año? ¿Te acordás? Año 90. 90. Y fueron casi 32 días de campaña, una cosa así. Durante todo febrero y parte de marzo. Y hubo noches que llegaron a juntar algo de 15.000 personas, más o menos. Y bueno, encontraron este lugar donde se unió toda la iglesia y bueno, fue un tiempo impresionante como iglesia local. Y bueno, lugar, digo, el terreno. El terreno era un lugar, claro, todo vacío, era todo pasto largo, cortamos, limpiamos todo. Encontraron un lugar, armaron toda la carpa. Y a Teófilo la verdad que le encantó porque era un lugar alto, era un lugar que teníamos los bulevares enfrente, donde nos permitía poder estacionar. Y Teófilo con todo el presbiterio ya tenía un proyecto de hacer una escuela, de hacer el gimnasio, de hacer casas para personas necesitadas. Antes de tener el lugar tenía la visión. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, y entonces cuando empezamos a averiguar, resulta que terminó siendo el terreno, era de una abuela de mi mamá, por parte de mi mamá. Y bueno, nada, empezaron a averiguar y resulta que ellos lo habían vendido, pero nunca se escrituró, volvió a ellos ni sabían que lo tenían. Así que resulta que cuando Teófilo le presenta todo el proyecto se lo terminan donando. Así que bueno, ahí arranca y más o menos en el 94 creo que fue, que venimos acá donde, bueno, no había nada, era un cachito. Bueno, en el medio habíamos construido más o menos hasta la mitad, y un temporal muy grande nos tira a la pared, así que fue medio difícil, todavía no estaba techado, y me acuerdo que ese mediodía nos juntamos todos, viste, gente llorando, viste, porque era todo, venir todos los sábados y trabajar durante todo el día, todo lo hacíamos nosotros, así que fue un momento bastante difícil. Y bueno, y fue ahí donde dijimos, che, ¿y por qué no lo hacemos hasta donde lo queríamos hacer? Porque habíamos empezado algo más chico. Ok. Así que era como un límite, dijeron, che, ya se cayó para atrás. Tiene 30 metros por 50 de fondo, son 1.500 metros cuadrados. Y eran 30 por 30, me parece. Así que nos fuimos hasta allá y bueno, y ahí se empezó a construir, no teníamos ventiluces, no había nada. Cuando vinimos, era todas estufas de querosén, así que se prendía un fuego, se llenaba, nos íbamos con un olor a querosén terrible. Pero bueno, ahí empezó y en el 94 ya nos mudamos acá, con cortinas, mucho frío, pero bueno, fue un tiempo lindo. Ok, y me dijiste que hay gimnasio. Tenemos el gimnasio, tenemos la radio, porque en realidad lo primero que se empieza a hacer fue la radio, la teníamos allá en Machado 220 y lo primero que hacemos acá se fue como la casa del casero, digamos, y la radio, y entonces ahí se arranca con la radio. Bueno, tenemos la iglesia y tenemos el gimnasio. Ok, ahora vamos a ver el gimnasio entonces. Dale. A ver cómo sigue.
Bueno, Gustavo, salimos del templo con Marcos, vengo con vos, y estamos en un gimnasio que parece de una escuela, parece un gimnasio del barrio, pero es el gimnasio de la iglesia. Es el gimnasio de la iglesia. Dentro del proyecto de la iglesia de toda la manzana estaba pensado y diseñado lo que es la parte de la iglesia, en el edificio. Una escuela que va a ir sobre este lateral, digamos, de la manzana, el gimnasio y después, como decían los chicos, unas casas de ayuda, un centro de salud, algo de eso que va a estar dentro del programa de construcción. Claro. Pero bueno, en las decisiones, en vez de arrancar con la parte de la escuela, como era una inversión más que importante, decidimos iniciar con la parte del gimnasio porque nos iba a dar un poco también todo el tema de poder tener lo social, de que los chicos puedan tener deportes acá, que se puedan juntar, que los matrimonios puedan venir. Viene la gente de la iglesia, hacen actividades acá, almuerzo, cena, recreación de la iglesia. En principio fue esa la idea, o sea que puedan venir y tener un espacio para compartir y para hacer social, pero bueno, después con el tiempo le fuimos dando un poco un tinte más de gimnasio deportivo y ahí vinculamos un poco entre semana con algunas actividades sociales también. Hay una escuela de fútbol funcionando actualmente, una escuela de vóley. ¿Propio de la iglesia? No son propios de la iglesia. ¿Tenía el fútbol club? No, por ahora no lo tenemos. Decimos no hacer más allá del rollo de lo que es el club, sí vinculamos con distintos clubes de la ciudad en los cuales les facilitamos el espacio y dentro de eso, digamos, alcanzamos un universo de personas que nada que ver por ahí con el funcionamiento de la iglesia. Entonces, que conocen a la iglesia porque tienen un gimnasio. Exacto. Tenés, por ejemplo, en vóley capaz que tenés 80 chicas, adolescentes, preadolescentes, jóvenes participando y el universo de los papás y conociendo el lugar, viniendo acá, compartiendo, tomando mate. La conversación termina siendo esto de la iglesia. Exacto. ¿Cómo puede la iglesia tener esto? Esa es un poco la idea y hacemos, tanto en fútbol, en vóley, hay Newcom para los mayores. Le fuimos dando con el tiempo, un uso como mixto en ese sentido, y creciendo, desarrollando, sumándole actividades y todo eso, y es un espacio abierto para la sociedad también. ¿Cuándo abrieron el gimnasio? El gimnasio se terminó más o menos en el año 2010, por ahí ya algunas instalaciones más adecuadas. Sí, y de ahí de a poquito fuimos funcionando y dándole ruedo. Bien, y ¿y esto vincula con clubes y escuelas vienen para acá a hacer deporte? Actualmente tenemos lo que es Estrella de Belén, el colegio, digamos, de la Iglesia de la Unión, que está funcionando. Tenemos educación física a nivel secundario, porque ellos tienen el espacio por ahí reducido en eso. Así que el año pasado y este año estamos también colaborando con ellos para que puedan tener educación física dentro del espacio. Ya lo vieron en el episodio pasado, ya lo encontraron y lo van a ver en un próximo, van a conocer Estrella de Belén, un colegio que está transformando acá la comunidad educativa en Tandil. Y esto como gran espacio, el contexto de mi pregunta es que yo me agarré COVID acá, en la Semana Santa del 2021, que dijimos todos vamos a viajar, vine a ver a mi familia, hicimos vida comunitaria y estaba lleno de gente, explotó Tandil ese fin de semana largo y me volví con COVID, terminé internado, oxígeno, me pasó de todo, pero me enteré que cuando yo veía esa historia de lo que me pasó y nunca más, volví a Tandil, pero nunca más presté atención en qué pasó con el COVID en Tandil. ¿Qué hizo la iglesia Peñel en ese contexto de dolor, desesperanza, frustración, incertidumbre? ¿Qué hicieron? Los primeros días ahí, cuando ya se declaró que cerraron todo, que no se podía circular por ningún lado y eso, nosotros estábamos acá dentro de la iglesia, con Marco, con Diego, con Daniel, viendo qué hacer con el tema, sobre todo de las reuniones. Teníamos un equipo para hacer multimedia y poder transmitir todo lo que es las reuniones desde acá. Pero a raíz de ahí, tener la iglesia cerrada, con todo sin poder abrir y surgió la idea de poder facilitar el espacio al municipio de Tandil, que estaba buscando lugares donde poder generar lo que eran los vacunatorios. Y al principio eran en lugares chicos, después estaban buscando algunos centros digamos que vaya hacia los barrios, no tanto centralizado en ese sentido. Y ofrecimos como iglesia el espacio y terminó siendo uno de los vacunatorios más grandes de Tandil por las dimensiones, por la tribuna, porque esto tenía que estar todo abierto, teníamos gendarmería, dentro de todo lo que es la cocina, salones, había como 8 o 9 freezer con las vacunas, entonces mucho cuidado sobre las vacunas, todo eso. Es una región que también abastecía
vacunas para las ciudades Claro, como cercanas. medio un centro un centro. de Entonces logístico. eso hizo una dinámica de tener bueno, mucha gente continuamente Claro. dentro del espacio. Esto era todo sillas, era un caminito todo con las distintas carpas, entonces ibas haciendo todo el proceso y terminamos acá que tenían que esperar un ratito mientras después que te vacunabas. Así que bueno, fue un espacio bastante interesante, continuamente bueno, nombrado en los medios y reconocido. ¿Cuántas por la personas ciudad. pasaron por acá? Durante 2 años nosotros lo facilitamos el espacio 2 años, o sea, dejamos de usar todo el espacio. Claro. Porque después, en un momento, viste que al principio estaba todo cerrado, después se abrió, pero nosotros dejamos el vacunatorio. Bien. Así que alrededor de 60.000 personas se vacunaron acá. Wow. ¿Y la ciudad tiene 120? 150 más 150.000 o menos. personas. Sí, 150.000. Así que pasó, algunos se dieron una dosis, otros 2 Claro. en ese proceso, pero fue muy loco ver cómo, si bien la iglesia estaba cerrada, que al principio nosotros decíamos, bueno, no podemos hacer nada, diariamente estaban pasando entre 500 y 600 personas por acá. Así Tremendo. que bueno, fue... Sabes que ahí el evangelismo se transformó en centros vacunatorios. Sí. ¿Viste? Esto lo fui viendo en otros lugares. ¿Y qué hacían como iglesia en ese volver? O sea, ¿qué significó el volver post pandemia para la iglesia? A ver si, y creo que acá varios van a coincidir, van a verse como, me pasó lo mismo, no la vi por acá. ¿Qué Claro. hizo la iglesia cuando volvieron a la presencialidad? O bueno, ¿cómo fue cambiando la forma de hacer iglesia al post pandemia? Sí, ahí yo creo que hubo varios ítems también. La parte social, acá quedó, nosotros tenemos cocinas y eso, o sea, quedó mucha gente trabajando, ayudando a aquellos que no tenían por ahí para comer, o gente que tenía trabajo y de pronto se quedó sin nada. Y entonces es un proceso de contacto permanente con la gente. Y después también se valoró muchísimo lo que fue bueno, el encuentro, el poder abrazarte, el poder estar, el poder permanecer, digamos, ser parte de algo o de una actividad y compartir con otros. Fue bastante interesante ver cómo la gente valoraba de a poquito el hecho del juntarse. La iglesia sí, vista desde un punto de no tanto de venir y tener un domingo, una liturgia o algo así, sino de punto de encuentro. O sea, salir un poco de lo religioso, llamarle si cree de alguna manera, y valorar más lo relacional, ¿no? Entonces, es como que bueno, la familia, la gente, el ver con otros, ver que los chicos se puedan conectar con otros chicos otra vez. Claro. Entonces la iglesia no solo se torna un espacio en donde bueno, puedo escuchar, vengo, me siento y escucho, sino donde se valora un poco más todo lo otro, todo lo demás, ¿no? El charlar, el poder hablar, el ver que hay otros de mi edad o compartiendo lo mismo, se valoró muchísimo, sí. Y en esto de siguiendo como los años, 2022, 23, 24, 25, 26, ¿qué cosas hicieron como iglesia que pasó a nivel Argentina? La puerta se abrió, hay que salir a la calle, ¿viste? ¿Qué cosas hicieron ustedes para, vamos a las calles? Quizás acá decías lo social, pero quizás empezaron a mirar no solamente la agenda interna, sino esa agenda externa de la ciudad. Claro. Me acuerdo de obras de teatro que habían hecho, creo, en la plaza. Sí. Nosotros como iglesia tenemos una impronta de calle. Tengo una asociación civil, Mi Vida por tu Vida, que funcionaba también en las escuelas, con hip hop, con vínculos con el municipio, poder salir, visitábamos otras ciudades. Como excusa usábamos que los chicos puedan pertenecer a un grupo de baile y con eso salir a las calles. O sea, han bailado dentro de escuelas, ¿sí? Aparte de las bandas, hemos hecho cosas para el Día del Estudiante y a juntar la basura que dejan todos los muchachos, o sea, un grupo joven que hace otra cosa, o sea, ese vínculo ha estado siempre en cuanto hacia afuera, pero bueno, también post pandemia hubo un cambio en el sentido general de comportamiento, llamarle, de la gente misma. Quizás prioriza a veces también la familia o el estar, no hacer algo tanta actividad dentro de un espacio, dentro de un predio, sino por ahí, vincular un poco más todo. Entonces eso sí, se notó más, como que hubo un freno a ciertas actividades puntuales y más desarrollo en cuanto, a la gente buscando capacitarse o buscando, estar, seminarios, cosas, algo más abierto en ese sentido, no tanto presencial acá, sino por ahí también hay mucho online, todo eso, pero sin dejar de estar presente en la sociedad también. Bien.
Bueno, si tenemos que hablar de Iglesia Peñiel, yo creo que hay un gran punto para cerrar este video, es que es el origen. Me vine al Parque del Origen, acá donde se habla de dinosaurios, hay un montón de cosas increíbles para los chicos, un lugar natural, hermoso en Tandil, y me pareció oportuno venir acá y contar sobre el origen y la importancia de lo que marcó el pastor Teófilo Espiga en la congregación. Y a veces obviamos la influencia de los pastores solamente para un momento, para una etapa de la iglesia, para un grupo de personas, que en el caso de Teófilo podemos ver que trascendió esa visión, que hoy siguen caminando sobre aquello con lo que se soñó. Hay un gran valor en reconocer que la iglesia evangélica en Argentina no se hacen de únicas personas, de personalismos, se hacen en comunidad, se hacen en familia. Y creo que lo que ha hecho Teófilo con toda la congregación en tanta cantidad de años muestra una seriedad, una continuidad, una perseverancia en ciertos valores y trascendencias necesarias de la iglesia hacia la sociedad acá en Tandil. Y está buenísimo, y quizás hay historias así en otros lados. Me comentan abajo, por favor, porque me gustaría saber, me gustaría ir, me gustaría contarlo, conocerlos a ustedes, pero no quería dejar de destacar eso como cierre de video, porque la visión que tenemos que tener tiene que trascender. Ojalá que Crónicas trascienda y que permanezca en el tiempo y que podamos seguir profundizando el país a contar estas historias que hacen a la iglesia evangélica, las iglesias evangélicas en el país. Así que cerrando este episodio, gracias por mirarlo. Acá te van a aparecer las sugerencias para ver los próximos, y la idea es que todos podamos seguir contando las crónicas de las iglesias evangélicas en Argentina.